Descubrí a mi esposa siéndome infiel en la ducha. Terminé arrestado por enfrentar al amante, pero lo peor vino después. Mi hijo testificó en mi contra, y ambos exigen mi dinero. Tengo 45 años y estuve casado con Claudia, 42, durante 18 años. Tenemos un hijo de 19, Iván, que está en su segundo año de universidad. Él nació antes de que nos casáramos. La casa donde vivimos la heredé de mi abuela 5 años antes del matrimonio. Ha estado en mi familia por generaciones. El miércoles pasado decidí darle una sorpresa a Claudia. Mis reuniones de trabajo terminaron antes de lo previsto, así que regresé a casa 2 días antes. De camino, pasé por la florería y compré sus rosas blancas favoritas. Llegué cerca de las 2 de la tarde y vi un auto que no reconocí en la entrada. Supuse que podría ser de alguna amistad suya o de algún vecino. Usé mi llave para entrar, anunciando en voz alta que había llegado. Nadie respondió. Escuché el agua de la ducha encendida en la planta alta. Dejé las flores en un florero sobre la mesa de la cocina y comencé a subir con la idea de sorprenderla, pero fue entonces cuando oí voces, una masculina que no reconocí y luego la risa de Claudia, una que no escuchaba desde hace años. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, esperando estar equivocado. Me acerqué más. La puerta del baño estaba entreabierta y a través del vidrio esmerilado de la mampara pude ver 2 siluetas. No recuerdo haber decidido abrir la puerta, simplemente lo hice. Y ahí estaban, mi esposa y un hombre completamente desnudo, quizás en sus 30 y tantos, con cabello oscuro y cuerpo trabajado. Después supe que se llamaba Fabián. Él levantó las manos de inmediato diciendo, «Espera, puedo explicarlo». Claudia gritó, intentando cubrirse con una toalla. Le ordené que saliera de mi casa. Él respondió que solo se vestiría y se iría, pero algo en mí explotó. Quizás fue su tranquilidad, como si no pasara nada. O tal vez fue verlo en el baño de la casa que me dejó mi abuela. Lo agarré de los hombros y lo lancé contra la pared. Intentó defenderse, así que le pegué. Y luego le pegué de nuevo. Claudia gritaba que parara. Fabián terminó en el suelo cubriéndose el rostro, con sangre escurriendo por su nariz. Me detuve al ver la sangre. Le dije que tenía 5 minutos para irse antes de que llamara a la policía. Agarró su ropa como pudo y salió corriendo, sangrando y medio vestido. Claudia fue tras él. Ahora dice que estoy fuera de control, que soy violento, que se siente en peligro. Se fue a casa de su hermana y está amenazando con pedir el divorcio y una orden de alejamiento. Mi hijo me llamó ayer. Dijo que su madre le contó lo sucedido. Me reprochó haber atacado a un inocente, que estaba avergonzado de mí. Le expliqué que ese hombre estaba acostándose con su madre en mi casa, pero respondió que eso no justificaba la violencia. Sé que no debí golpearlo. Pero ¿qué haría una persona normal al encontrar a un extraño con su esposa en la ducha, en su propio hogar? Mi hermano dice que debí llamar a la policía, ¿pero para qué? No es ilegal tener relaciones con alguien casado si esa persona consiente. Actualización: todo esto se volvió aún peor. Estoy escribiendo desde una habitación de hotel porque no puedo entrar a mi propia casa. Fabián decidió denunciarme. Me arrestaron el viernes por la mañana en la oficina. 2 policías llegaron mientras estaba reunido con unos clientes. Lo manejaron con profesionalismo, pero no fue nada discreto. Mi jefe tuvo que explicar la situación. Pasé la noche del viernes en una celda del condado. Me liberaron el sábado gracias a mi abogado, pagando una fianza de $2,500. El cargo es agresión en tercer grado, un delito menor, pero con posibilidad de hasta 1 año de cárcel y una multa de $4,000 si me declaran culpable. Mientras estaba detenido, Claudia fue al juzgado y obtuvo una orden de restricción temporal. Alega que siempre fui controlador y agresivo. Es mentira. Jamás la he golpeado ni levantado la voz en todos estos años. Pero ahora, legalmente, no puedo acercarme a menos de 100 metros de ella, lo que incluye mi propia casa. Cuando salí de la cárcel, fui a casa y descubrí que había cambiado las cerraduras. Mi llave ya no sirve. Un patrullero está estacionado enfrente, vigilando que no infrinja la orden. Llamé a mi abogado. Me dijo que, como la casa es mía y tengo los papeles, podemos luchar por ella en el tribunal, pero llevará tiempo. La orden temporal dura 2 semanas, luego un juez decidirá si la hace permanente. Mientras tanto, estoy atrapado en un hotel, usando la maleta con la que volví del viaje. No tengo acceso a mi ropa, documentos ni objetos personales. Claudia no contesta llamadas ni mensajes. La última vez que marqué el número de casa, contestó y colgó de inmediato. Lo que más me duele es que Iván volvió de la universidad este fin de semana y se quedó en la casa con ella. Le escribí para pedirle que nos viéramos a hablar, y respondió,
mamá me mostró el informe policial. No puedo creer que seas mi padre. No me busques hasta que busques ayuda para tu ira. ¿De qué ira me habla? Nunca he tenido problemas de ese tipo. Solo perdí el control una vez y fue por una situación extrema. Pero ahora todos me ven como si fuera un monstruo. Mi abogado cree que la orden no se mantendrá ya que no hay pruebas de violencia doméstica o amenazas y Claudia no podrá demostrar un patrón de abuso porque no existe. Pero también advirtió que si ella presenta la demanda de divorcio, esto podría alargarse durante meses. Encima tuve que explicarle a mi jefe por qué me arrestaron. Fue comprensivo, pero dejó claro que si esto afecta mis funciones o mi relación con los clientes, tendríamos que reevaluar mi posición en la empresa. Llevo 12 años allí sin un solo problema, y todo puede derrumbarse por algo que ocurrió en mi propia casa. Y para colmo, ya he gastado más de $8,000 entre abogados, fianza y alojamiento. Todo por un acto de traición que nadie parece considerar relevante, excepto yo. Todavía tengo que seguir pagando la hipoteca de una casa en la que no puedo vivir, además de mis tarjetas de crédito y la matrícula universitaria de Iván. Claudia, por su parte, tiene acceso total a nuestras cuentas conjuntas, lo que significa que podría vaciarlas mientras yo tengo que cubrir todos los gastos por separado. Sinceramente, siento que estoy siendo castigado por ser la víctima. Ella me engañó en mi propia casa, y de alguna forma terminé yo arrestado y prácticamente sin hogar, mientras que ella se hace pasar por la parte herida. ¿Dónde está la justicia en eso? Uno de los primeros comentarios que recibí fue algo que muchos me han dicho: por eso deberías haber llamado a la policía en lugar de recurrir a la violencia. Lo entiendo, de verdad. Claudia está usando ese momento de furia en mi contra, y gracias a eso ahora tiene ventaja legal. Me recomendaron que documente todo con precisión y que siga al pie de la letra las indicaciones de mi abogado. Me advirtieron también que no haga nada que pueda interpretarse como una violación de la orden de alejamiento por injusta que parezca. Respondí que aunque me arrepiento cada día de haber golpeado a ese tipo, sigue escuchando gente decir que debí llamar a la policía, llamarlos para que él estaba ahí porque mi esposa lo invitó. No es allanamiento si ella le dio permiso para estar en la casa. La policía simplemente me habría dicho que era un asunto civil y se habría ido. Sé que metí la pata legalmente, pero no voy a fingir que encontrar a tu esposa siéndote infiel en tu propia casa es una situación en la que uno actúa con claridad. Vi rojo, reaccioné. Ahora soy yo quien paga las consecuencias, mientras que el tipo que se acostaba con mi esposa se hace la víctima. Lo que más me inquieta es lo fácil que fue para Claudia conseguir la orden de alejamiento. Fue al juzgado, dijo que tenía miedo de mí. Y listo, me sacaron de mi propia casa. No hubo un debido proceso, ni necesidad de demostrar amenazas o violencia hacia ella. El golpe fue contra otro hombre, no contra ella, y aún así eso bastó para que me consideraran un peligro. Mi abogado me explicó que los jueces tienden a actuar con cautela en casos de supuesta violencia doméstica, lo cual entiendo, pero este no es el caso. Aquí mi esposa está usando el sistema para tener ventaja en un divorcio que claramente será complicado. Otro consejo que recibí fue que comenzara cuanto antes a preparar mi caso para el divorcio. Me recomendaron que documentara todos los gastos que estoy asumiendo mientras no puedo entrar en la casa. Los pagos de la hipoteca, los servicios, el seguro, todo. También que registre cada gasto que ella haga desde nuestras cuentas conjuntas durante la separación. Ya tomé medidas. Llamé al banco y activé notificaciones en todas las cuentas compartidas. No puedo congelarlas sin una orden judicial, pero al menos puedo monitorear en qué se gasta el dinero. Hasta ahora, Claudia ha sido relativamente prudente. Solo gastos comunes, como supermercado y gasolina. Por mi parte, también estoy documentando todo lo que he tenido que pagar desde que empezó esta situación. El hotel cuesta $89 por noche, más la comida porque no puedo cocinar, más los estacionamientos cada vez que me reúno con el abogado. Todo suma rápidamente. Mi abogado me dijo que, si logran declarar que la orden de alejamiento fue obtenida sin justificación, podría recuperar parte de estos gastos. Pero el verdadero problema es la hipoteca. $2,400 al mes, más impuestos y seguro. Estoy financiando una casa donde no puedo vivir mientras pago por hospedarme en un hotel. Si esto se extiende por meses, podría terminar arruinado. Y Claudia lo sabe. Estoy seguro de que está contando con que me quede sin dinero y acepte un acuerdo de divorcio desfavorable solo para detener la sangría económica. Llevo 18 años casado con ella. Sé perfectamente cómo actúa cuando quiere algo. Siempre ha sido experta en identificar el punto débil de las personas y presionarlo. Luego surgió otro comentario que me hizo reflexionar: ¿y si tu hijo de verdad está preocupado por tu comportamiento y no simplemente tomando partido?
Desde su perspectiva, su mundo se acaba de derrumbar y su padre está acusado de agresión. Tal vez deberías intentar contactarlo a través de otro familiar en lugar de hacerlo directamente. He considerado esa posibilidad. Pero Iván ni siquiera quiere escuchar mi versión de los hechos. Tiene 19 años, no es un niño. Es lo suficientemente maduro como para entender que hay dos lados en toda historia, pero ha optado por creer únicamente la versión de su madre. Lo que más me dolió fue leer que se refería a mí como mi padre en un mensaje, en lugar de decirme papá. Siempre hemos tenido una relación muy cercana. Le entrené en su equipo de béisbol, le enseñé a conducir, lo ayudé con sus solicitudes para la universidad. Y ahora me trata como si fuera un extraño que solo aportó su ADN. Intenté hablar con él a través de mi hermano, pero ni siquiera le atiende el teléfono. Claudia lo tiene completamente convencido de que soy un peligro. No sé exactamente qué le dijo, pero él actúa como si yo fuera un monstruo abusivo. Lo más triste es que Iván nunca me vio violento antes porque nunca lo fui. Lo que pasó fue algo completamente aislado. Pero en vez de pensar mi papá debió sentirse muy herido para reaccionar así, lo que piensa es no sabía que papá podía ser así. Entiendo que esté confundido y asustado. Pero soy su padre. Merecía al menos el beneficio de la duda o, por lo menos, una oportunidad para explicarme. Actualización. La audiencia por la orden de alejamiento se llevó a cabo hace 3 semanas y sinceramente fue un golpe de realidad. Aunque la jueza terminó desestimando la orden, lo que ocurrió en esa sala cambió mi relación con mi hijo para siempre. Primero, lo bueno. Mi abogado tenía razón, Claudia no pudo demostrar ningún patrón de violencia ni amenazas. La jueza dejó claro que, si bien lo que hice contra Fabián fue incorrecto, se trató de un hecho aislado que no implicaba violencia hacia Claudia. Se revocó la orden y recuperé el acceso a mi casa. Pero aquí es donde todo se tuerce de verdad. Iván se presentó a testificar a favor de su madre. Mi propio hijo se paró frente a una jueza y mintió bajo juramento. Afirmó que yo había sido controlador y emocionalmente abusivo durante su infancia. Dijo que espiaba todas las comunicaciones de la casa y que tomaba todas las decisiones importantes sin consultar a Claudia. Le contó a la jueza que tenía mal carácter y que él creció con miedo a hacerme enojar. Todo eso es mentira, e Iván lo sabe. Sí, cuando era adolescente, Claudia y yo le pusimos límites respecto al uso del teléfono e Internet, pero eso es parte de criar responsablemente. Y sí, yo tomaba decisiones financieras o de mantenimiento del hogar, pero era porque Claudia siempre decía que no quería lidiar con eso, que prefería que yo lo gestionara. Lo que más me desgarró fue escucharlo decir que se sintió aliviado cuando se fue a la universidad porque ya no tenía que andar con cuidado todo el tiempo. Este mismo chico que antes me llamaba todos los domingos para contarme sobre sus clases y sus amigos, diciéndole a una jueza que le daba miedo hablar conmigo. Durante el juicio, mi abogado contrainterrogó a Iván con preguntas muy concretas sobre cualquier supuesto episodio de violencia o abuso. No fue capaz de mencionar ni un solo incidente específico. Eso debilitó mucho su testimonio. Cuando se le preguntó si alguna vez le había puesto una mano encima a él o a su madre, admitió que no, aunque agregó que el abuso no siempre es físico. Sin embargo, la jueza no pareció convencida. Señaló que, si bien los testimonios familiares tienen peso, necesitaba pruebas reales de un comportamiento amenazante hacia Claudia. No afirmaciones vagas sobre la dinámica familiar. En ese momento, mi abogado presentó las pruebas que habíamos reunido. Teníamos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Claudia y registros bancarios que se remontaban a 8 meses atrás. En ese periodo, gastó más de $7,000 en hoteles, restaurantes y regalos mientras mantenía su aventura. Y no eran hoteles cercanos. Había cargos por escapadas de fin de semana a Chicago, Milwaukee e incluso un viaje largo a Minneapolis. Solo en alojamiento, se acumulaban más de $7,800 en hoteles de lujo como el Gran Geneva o el Palmer House, donde una noche cuesta entre $300 y $400. A eso se sumaban unos $4,200 en cenas en restaurantes exclusivos, siempre por montos que indicaban comidas para 2 personas y $3,000 más en tiendas de joyas y ropa masculina. También conseguimos sus registros telefónicos mediante citación judicial. Aparecían cientos de llamadas y mensajes al número de Fabián, todo desde hace 8 meses, coincidiendo perfectamente con los cargos en la tarjeta de crédito. El abogado de Claudia intentó argumentar que toda esa información financiera no tenía relevancia respecto a si yo era una amenaza para su seguridad. Pero la jueza no lo vio así. Consideró que todo era muy relevante, ya que demostraba que Claudia había planeado y sostenido una aventura extramatrimonial prolongada,
lo cual daba un contexto claro para mi reacción al descubrirlo. Como resultado, la orden de restricción fue desestimada. No obstante, Claudia presentó inmediatamente la demanda de divorcio. Ahora solicita pensión alimenticia, la mitad del valor de la casa, a pesar de que es una herencia familiar, y la mitad de todos nuestros bienes. Su abogado sigue intentando usar el cargo por agresión en mi contra, alegando que no estoy en condiciones de manejar decisiones financieras y que Claudia necesita protección frente a mi supuesto temperamento impredecible. Sin embargo, mi abogado penalista está seguro de que el cargo de agresión se reducirá a una infracción por conducta desordenada, con libertad condicional y clases de manejo de la ira. Lo más doloroso ha sido Iván. Tras su testimonio, lo confronté fuera del juzgado. Le pregunté por qué mintió para favorecer a su madre. Él respondió que no había mentido, que así es como vivió nuestra familia durante su infancia. Le expliqué que poner reglas y tener expectativas no es abuso, y que cada decisión que tomé fue para el bienestar de todos. Pero él respondió que eso es justo lo que diría una persona abusiva, y que se sentía orgulloso de su madre por haberme enfrentado. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Está viviendo con Claudia en casa de su tía y ambos han bloqueado mi número. Mi hermano insiste en que intente reparar la relación, pero sinceramente no sé cómo se repara algo así cuando tu propio hijo te acusa de abuso ante una jueza. Sé que el proceso de divorcio será complicado. He vuelto a mi casa, pero ya no la siento como un hogar. A veces me pregunto si lo más sensato hubiera sido alejarme desde el momento en que los descubrí, pedir el divorcio en silencio y evitar todo este desastre. Actualización. La sentencia del divorcio se emitió la semana pasada, y el resultado fue mucho mejor de lo que imaginaba. La jueza no se creyó para nada las afirmaciones absurdas de Claudia sobre supuestos abusos y control, y las pruebas financieras relacionadas con su infidelidad tuvieron un peso determinante. Prácticamente no recibió nada. El fallo estableció que la casa seguía siendo de mi propiedad, al tratarse de una herencia familiar. Claudia intentó argumentar que tenía derecho a una compensación por las mejoras realizadas a lo largo de los años, pero mi abogado demostró que todas las renovaciones importantes, como la cocina, el sótano y el techo nuevo, fueron pagadas con mi salario, no con fondos compartidos. Le otorgaron $12,000 como compensación por sus aportes menores. En cuanto a otros bienes, la jueza aplicó un criterio basado en la contribución de cada uno y en la conducta durante el matrimonio. Claudia se quedó con su coche, sus pertenencias personales y $25,000 de los ahorros. Yo conservé mi vehículo, mis fondos de retiro y el resto de los bienes. No se le otorgó pensión alimenticia debido al adulterio y a su capacidad para trabajar. Tiene título universitario y experiencia laboral, por lo que la jueza consideró que puede mantenerse sola. El momento más inesperado fue cuando el abogado de Claudia alegó que necesitaba más dinero porque estaba empezando de nuevo tras años de dependencia financiera. La jueza se rió y dijo que alguien que gastó $15,000 en hoteles y regalos para su amante claramente sabía cómo manejar dinero. Claudia perdió el control al escuchar el veredicto, rompió en llanto y gritó que no era justo, que había sacrificado su carrera por nuestra familia, lo cual es completamente falso. Ella dejó su empleo a tiempo parcial por decisión propia hace 3 años. Porque decía estar cansada de la política laboral, no porque yo se lo exigiera. La jueza le recordó que la infidelidad tiene consecuencias y que usar fondos matrimoniales para mantener una aventura representa una violación grave del deber fiduciario. Le aclaró que podía apelar si así lo deseaba, pero que el fallo era firme y conforme a las normas del Estado para divorcios con culpa. Iván estuvo presente durante la audiencia final, todavía defendiendo a su madre. Cuando la jueza leyó el fallo, se levantó y exclamó: «Esto es una injusticia, ella no tiene a dónde ir». El alguacil tuvo que ordenarle que se sentara y guardara silencio. Al salir, me siguió hasta el estacionamiento, gritando que yo estaba arruinando la vida de su madre, que era un desalmado por dejarla sin nada. Le respondí que fue su madre quien destruyó su propia vida con sus acciones. Me dijo que un hombre de verdad cuidaría de su exesposa sin importar lo que haya hecho. Perdí la paciencia. Le dije que un hijo de verdad no mentiría en un tribunal para defender a su madre infiel. Y que si él quería vivir en ese mundo de fantasía donde ella es la víctima, entonces podía hacerse cargo de ella. Me aseguró que iba a ayudarla en todo lo posible, pero que no tenía dinero porque era estudiante universitario. Le contesté que ahora tendría menos dinero aún porque yo dejaba de pagarle la matrícula y sus gastos. Si había elegido ponerse del lado de su madre, entonces también debía asumir las consecuencias. Iván se quedó paralizado, como si nunca hubiera imaginado que sus decisiones tendrían un costo. Me dijo que sin mi apoyo no podría seguir en la universidad.
Le respondí que eso debió pensarlo antes de testificar en mi contra. Claudia escuchó nuestra conversación y vino corriendo, gritando que no podía castigar a Iván por decir la verdad. Pero lo que no entiende es que la verdad también tiene consecuencias. Le dejé claro que Iván había mentido en el juicio y que ahora debía asumir las consecuencias de esa decisión, del mismo modo en que Claudia tendría que afrontar las consecuencias de su infidelidad. Actualmente, ella está viviendo en casa de su hermana, pero, según parece, el esposo de su hermana ya está perdiendo la paciencia. Claudia ha estado intentando conseguir un apartamento por su cuenta. Pero su historial crediticio es deficiente, y además, no ha tenido empleo estable en los últimos años. La mayoría de los arrendadores le piden el primer mes, el último y un depósito de garantía, y ni siquiera con los $25,000 que recibió tras el divorcio puede cubrirlo. Iván volvió a la universidad, pero me llamó hace unos días suplicando que reconsiderara retirarle el apoyo económico. Me dijo que solicitó préstamos estudiantiles, pero que no le cubren todos los gastos y que tal vez tendría que dejar la carrera. Le respondí que podía buscarse un trabajo como cualquier otro estudiante o encontrar la forma de reconstruir nuestra relación. Me preguntó qué tendría que hacer para eso, y fui claro, tendría que admitir que mintió en la corte y pedir disculpas públicas por difamarme. Él me dijo que no mintió, que simplemente estaba compartiendo su perspectiva sobre la dinámica familiar. Le contesté que esa perspectiva casi me cuesta la casa y mi estabilidad financiera, y que no estaba dispuesto a tolerar más revisionismos. Desde hace unos meses estoy viviendo solo en la casa, y sinceramente, se siente tranquilo. No hay discusiones, ni desconfianza, ni esa sensación constante de estar pisando terreno inestable. Como lo que quiero, veo lo que me apetece, y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mi hermano opina que estoy siendo demasiado duro con Iván, que es solo un chico que se encontró atrapado en una situación complicada. Pero yo lo veo de otra manera. Iván tomó la decisión de participar activamente en un intento de destruirme, tanto legal como financieramente. Que sea joven no le da licencia para mentir bajo juramento. Claudia, por su parte, ha intentado contactarme por medio de amigos en común. Me han sugerido que le preste dinero para que pueda conseguir un apartamento, por el bien de Iván. Pero yo no le debo nada a Claudia, y fue Iván quien eligió su camino. Me esforcé durante 18 años para construir un hogar y una vida para ellos, y me dieron la espalda en cuanto les resultó conveniente. Ahora tendrán que aprender a salir adelante sin mí. Actualización final. Han pasado 2 años desde todo eso. No creí que volvería a escribir algo sobre esta historia. Pero al parecer, el destino aún no ha terminado con ellos. En septiembre del año pasado, Iván se casó con su novia de la universidad, Valeria. Por supuesto, no fui invitado, no hemos tenido contacto desde el proceso de divorcio. Me enteré a través de mi hermano, que lo supo por otro familiar. Claudia pagó la boda con dinero prestado, intentando aparentar que todo iba bien. Recuerdo que Valeria me pareció una chica agradable la única vez que la conocí antes de que todo se derrumbara. Inteligente, estudiaba contabilidad y venía de una buena familia. Siempre pensé que Iván tenía suerte de estar con alguien así, pero claramente no supo valorarlo. Hace unas semanas, Valeria descubrió que Iván le estaba siendo infiel. Y no con cualquiera. La otra mujer era una persona casada a quien conoció a través de su madre. Claudia finalmente había conseguido empleo, e Iván solía pasar por su lugar de trabajo. Allí conoció a Lorena, una mujer de unos 35 años, casada y con 2 hijos. El esposo de Lorena encontró mensajes en su teléfono y la enfrentó. Ella terminó confesando todo, y el esposo no perdió tiempo, contactó directamente a Valeria por Facebook para contarle lo ocurrido. Resulta que Iván había estado gastando dinero que no tenía en hoteles y cenas para estar con esa mujer, igual que lo hizo su madre en su momento con Fabián. Valeria no dudó, lo echó de la casa de inmediato, pidió el divorcio en menos de una semana y regresó a vivir con sus padres. Vació la cuenta bancaria conjunta y le devolvió el anillo de bodas lanzándoselo en la cara en el estacionamiento del edificio donde él vivía. Y aquí es donde la historia vuelve a tocarme directamente. Iván me llamó hace 2 semanas llorando por teléfono, rogándome que lo ayudara. Me dijo que Valeria se llevó todo y que ya no puede pagar ni su apartamento ni el coche. Admitió que cometió un error y que ahora comprende lo que yo viví con Claudia. Me pidió ayuda para pagar un abogado y cubrir algunos gastos mientras se recuperaba. Le pregunté si me estaba llamando para disculparse por mentir en el juicio. Me respondió que lo suyo fue distinto, que solo quería proteger a su madre. Le dije que me llamara de nuevo cuando estuviera listo para admitir su mentira y pedirme perdón de verdad. Luego colgué. Al día siguiente,
Claudia me llamó. Está pasando por una situación difícil también. El trabajo no le rinde porque apenas está empezando y aún no tiene una base de clientes. Su cuñado la echó de casa, así que se está hospedando en un motel semanal que cuesta $300 por semana. Me pidió dinero para el depósito de un apartamento. Le pregunté por qué haría eso y me respondió que por el bien de la familia y porque Iván necesita estabilidad durante el proceso de divorcio. Me reí sin contenerme y le recordé que Iván eligió su bando cuando decidió testificar contra mí y que ella eligió el suyo cuando decidió acostarse con Fabián en mi ducha. Se echó a llorar. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que yo estaba siendo cruel y vengativo. Aseguró que su aventura fue un error, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Le respondí que gastarse $7,000 en otro hombre no fue un error, fue una decisión que tomó conscientemente, día tras día, durante meses. Entonces me soltó algo que me enfureció de verdad, me dijo que si los ayudaba, demostraría que soy una persona superior y que los he perdonado. Como si perdonar implicara financiar las consecuencias de sus malas decisiones. Le dejé claro que el perdón no significa subvencionar la vida de quienes intentaron arruinar la mía. Le deseé suerte y le recordé que, igual que yo aprendí a vivir con lo que me tocó, ahora les toca a ellos aprender a vivir con lo que eligieron. Iván me ha llamado 3 veces más desde entonces. Cada vez más desesperado. Según cuenta, está atrasado con el alquiler y a punto de perder el coche. Tuvo que abandonar la universidad porque ya no puede pagarla sin mi apoyo. Ahora trabaja en una pizzería, ganando $12 la hora. En la última llamada, finalmente dijo que lo sentía por haber testificado contra mí. Pero añadió que lo hizo porque le creyó a su madre y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Le respondí que eso no es una disculpa, es una justificación. Y que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Curiosamente, hace unas semanas Valeria me contactó por Facebook, me pidió perdón por no haber visto a través de las mentiras de Iván y Claudia durante el divorcio. Dijo que ahora que ella está pasando por una traición similar entiende el dolor de sentirse traicionado por quienes más confías. En resumen, terminé de cargar con ellos, ambos tomaron sus decisiones siendo adultos y ahora deben afrontar las consecuencias. Pasé demasiados años tratando de enmendar los errores de Claudia y tapando los problemas de Iván. Ya no seré su red de seguridad. Esa etapa terminó el día en que eligieron destruir mi vida.